medida que iba avanzando tu cine, desde aquel primer cine que quería reflejar la vida que tú estabas viendo, tan explosiva, etcétera, y que fue entrando, como estábamos hablando ahora, iban haciendo una inconfundible estética Almodóvar. Plásticamente fortísima, de una gran calidad, a la que me gustaría que dedicáramos unos minutos, ¿no? Sí. Es curioso, porque a medida que se iba haciendo más complejo tu mundo, más complejos tus personajes, se iba haciendo más luminoso tu escaparate. Es un fenómeno bastante llamativo. Háblale de la estética. ¿Por qué tus colores son tan brillantes, la luz tan especial? El lenguaje cinematográfico es algo que se aprende. En mis primeras películas se hablaba de miserabilismo, lo cual iba muy bien con el cine underground en el que yo militaba, porque se trata de hacer las cosas con lo que tienes. No tienes nada, pues te salen desenfocados, movimientos de cámara malos, luz casual, etcétera, etcétera. Y a base de defectos y de casualidades, eso acaba convirtiéndose en un estilo, que era el del principio, que era el del novato que no sabe dónde poner la cámara. Entonces, desde el principio y de un modo inconsciente, ahora soy más consciente porque he hablado más de veces de ello, mis películas empiezan quitando, exceptuando las primeras, que los colores eran casuales, a tener una coloración muy intensa, muy brillante y muy barroca, que de algún modo también es el mejor modo de acompañar personajes también muy barrocos y muy explosivos. Yo creo que hay dos orígenes racionales para mí de todo aquello, que es, primeramente, yo me formo en la década de los 60, lo que digamos, donde estalla la cultura pop, pop tanto en cuanto a las obras de arte y también a las costumbres y a la estética, y me identifico mucho con esa cultura en la cual me formé. Pero además también yo recuerdo que en las primeras películas que veía eran colores fortísimos. Me acuerdo sobre todo de Johnny Guitar, que en ese caso se llamaba True Color, pero yo he perseguido casi siempre el color de las películas de mi infancia, que eran colores muy saturados, más brillantes que los reales de la vida propia y que no se parecían a los de la vida, y a mí no me importaba porque el cine me parecía que era algo más que la vida, o al menos era una vida paralela que a mí me venía mucho mejor como niño manchego que vive en una posguerra terrorífica. Yo me identificaba mucho más con aquellos colores que no importaba a qué realidad pertenecían. Y yo he perseguido el color del Technicolor, lo he perseguido y se lo he ido imponiendo a mis operadores a lo largo de toda mi carrera. Tu relación con España. Tu relación con España es muy particular a su vez, ¿sí? Porque ha estado marcada por un sinnúmero de hechos conocidos, sí, con Goya, etcétera. Ha dado la impresión de que no ha sido muy fácil para algunos en España aceptarte, o para ti convivir con algunos, pero háblame de tu relación con España. Yo salgo a la calle y tengo una relación maravillosa con la calle madrileña. Pero es evidente que con cierta parte de la sociedad española yo no tengo ningún problema, pero ellos sí tienen un enorme problema conmigo. Es decir, desde el 2004, donde la mala educación tiene el mal fario de estrenarse el día terrible del 11M. Vamos, en que coincide con los atentados de Atocha. Entonces, en ese momento, yo noto además, noto en mi vida, pero noto además en España en general, que se abre una brecha enorme donde aparece un monstruo que viene de las entrañas del Partido Popular, que hasta ese momento había estado, ese monstruo yo no lo había visto. Y habíamos estado compartiendo vidas con él durante 20 y tantos años. Yo desde el año 2004, yo noto mucho que toda esa parte de la sociedad española de pronto me ve como la bestia negra, por las declaraciones que hice que coincidiendo con la promoción de mi película, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado es un problema que se ha ido mitigando, que en su momento fue muy duro porque puso incluso en peligro la oficina donde vivíamos. Fue muy desagradable lo que fue aquel mes. Aquel mes, curiosamente, España celebraba el triunfo del socialismo y, sin embargo, el deseo estaba viviendo una situación casi de absoluta dictadura del terror.
Pero bueno, eso pasó con aquel mes, pero yo todavía noto coletazos quiero decir, de lo que es la derecha, la ola ultraderecha española con respecto a mi persona, que me tratan de llamar de un modo en que no corresponde, porque yo lo único que he hecho ha sido reaccionar a determinados momentos de la guerra de Irak o con respecto al proceso de Baltasar Garzón, etcétera, etcétera, de un modo muy evidente y tal. Y eso me ha acarreado, bueno, las antipatías de todas estas personas con las que debo convivir y ellos deben convivir conmigo y además así debe ser. Pero vives más incómodo aquí que en algunos otros países de fuera de aquí. ¿Sabes lo que ocurre? Es que hay una cosa que a mí no me gusta. Una incomodidad de la vida. Hay algo que me molesta de mí mismo, pero que es el resultado de esta circunstancia. Yo de la sociedad española hablo mucho más fuera que aquí. Porque aquí además inevitablemente estoy más cortado. Claro. Estoy más cortado para no ahondar en la herida. Únicamente que, evidentemente, hay asuntos por los que me preocupan, hay movimientos que, como el del 15M, que aunque me cogió en Cannes cuando aparecieron, pero me preguntan y yo, viendo las cosas que están diciendo estos chicos, desde el inicio me muestro absolutamente favorable, entusiasta y como un síntoma de esperanza. Entonces, claro, soy efusivo en los momentos claves y soy muy claro en momentos claves en que creo que como ciudadano tengo que participar. Porque hay una cosa, Iñaki, que está muy mal vista en este país y es el que los artistas se politicen. Entre otras cosas también porque probablemente la política sea, como tú sabes mejor que nadie, probablemente la profesión peor vista en este momento en el país, pero que sin embargo yo creo que el hecho de que los ciudadanos tomen posturas políticas con respecto a la realidad que les concierne a ellos y que están sufriendo, es muy importante. Pero en Estados Unidos lo hacen los actores y no pasa nada. En Estados Unidos, Bruce Springsteen hizo toda una gira de conciertos a favor de Obama y nadie lo ve mal visto. O sea, cuando salió Sarkozy en las elecciones francesas, yo recuerdo, pero además había una lista de actores, de artistas a favor de los socialistas, no sé si era Ségolène Royal o algún o el que fuera, y otra lista con nombres y apellidos de los artistas que apoyaban a Sarkozy. Y no pasa nada, porque yo ya eso creo que hay que tener como cuidado, porque está mal visto realmente que los artistas expresemos sin ninguna intención de manipular a nadie, excepto esto es lo que pienso, yo apoyo a esta persona, si tienes a alguien claramente a que apoyar. ¿Qué tienes ahora en la cabeza? Porque a mí siempre me ha fascinado mucho cuando hablo con gente de cine, con gente tan rica como tú, que los temas de conversación están normalmente versando sobre lo que ya ha transcurrido, pero es difícil que la cabeza de un hombre como Pedro Almodóvar esté en descanso, debe estar ahí bulliendo cosas, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza ahora como creador? No he estado nunca en descanso, afortunadamente. ¿Qué como creador en pues no, mira, te hablo, sí, hay muchas películas y varias historias y varias que tienen ya cuerpo, o por lo menos tienen silueta y algunos órganos. Entonces, hay algo, cuando hablábamos, yo en algún momento quiero hacer alguna película claramente sobre la sociedad española, donde aborde un tema de los que me preocupan de la sociedad española. Y a mí, por ejemplo, entre muchos otros, me preocupa mucho la memoria histórica. Y yo creo que yo me siento que tengo esa deuda conmigo mismo y que tengo que hacerla y me gustaría hacerla de aquí a 5 años. Hay un montón que sí se puede abordar de muchos temas, de muchos modos distintos, pero es algo que me gustaría hacer. Y también yo ahora, curiosamente, a estas alturas de mi vida, de mi trayectoria y de todo lo demás, me siento como más ligero que nunca. Entonces, por primera vez, me siento más cercano a hacer películas que no transcurran en Madrid y que ni siquiera a veces transcurran en nuestro idioma. Y de hecho tengo 3 proyectos que ocurren, 2 de ellos fuera de España y uno de ellos en Barcelona, con un tipo de sociedad a la que no conozco porque está basado en un relato cuyo autor, Colm Toibin, un autor irlandés maravilloso, me mandó y me apasionó.
Y ese es uno de los proyectos que me gustaría En todo llevar a caso, cabo. estaría para dentro de 5 años. Digo. No, este sería más de los más próximos, de los más próximos, pero digo, yo es que ahora estoy pensando en lo que quiero hacer dentro de los 5 años, de los próximos 5 años, y son bastantes historias las que tengo entre manos. 3 de ellas donde los personajes protagonistas son de nuevo mujeres, en 2 de ellas mujeres que pertenecen a alguna otra especie animal, con lo cual es cine fantástico, y otra que también, que es un tema que a pesar de yo haberlo tratado mucho, pero sobre la maternidad. A mí el elemento, la madre, si tú me dices que elija una figura dentro de cualquier sociedad sobre la que puedo hacer cualquier tipo de película, incluso cualquier género de película, es la madre, el ama de casa, o la madre de una familia. Creo que puedes abordar todos los géneros, desde los más negros a los más luminosos, con una madre en el centro como protagonista. Entonces, la maternidad que en sí y las relaciones familiares siempre han sido un tema que yo lo he tratado mucho, pero hay una sobre la maternidad en sí misma que aunque es un tema eterno, no es un tema nuevo, pero que también estoy muy avanzado en ese proyecto. Entonces, hay un momento en que uno de ellos se impone a los otros y entonces ese es el que hago. Y será uno de estos 5 de los que te he dicho.